respecto al 5. Entonces en el 5 no tenemos como una respuesta única, sino que variará desde los equipos. Dice, escriba la matriz aumentada en forma escalonada reducida de un sistema con 5 ecuaciones y 3 variables libres, que representa geométricamente la solución del sistema que acaba de conformar. Me gustaría que me compartan, puede ser acá por chat, las matrices aumentadas y las revisamos. Si quiere uno por equipo, va compartiendo acá por chat las matrices aumentadas. Y vamos hablando de lo que representa geométricamente. Como tenemos tres variables libres, entonces eso va a representar geométricamente un volumen. Cuando tengamos una variable libre, bueno, 0 variables libres, punto. Una variable libre, línea recta. 2 variables libres, superficie plana. 3 variables libres, un volumen. Un volumen no, o sea, no podemos decir en R qué, ¿cierto? Porque acá no nos están hablando de cuál es el total de variables. Entonces, eso va a depender de lo que usted haya conformado y de lo que haya realizado. Entonces, no podemos decir que representa un volumen en R3, por ejemplo, en R5, en R4, no. Bueno, vamos mirando. Bueno, ya Juan José compartió la del equipo. Entonces, bueno, por ejemplo, esta no es válida porque esta no está en forma escalonada reducida. Esta matriz no está en la forma escalonada reducida. Para que estuviese en la forma escalonada reducida, estos unos que estoy señalando con el cursor deberían ser ceros. Recuerden que tenemos, mire la pregunta, escriba la matriz aumentada en forma escalonada reducida de un sistema con 5 ecuaciones. Entonces, sí cumple que sean las 5 ecuaciones. Y 3 variables libres. Entonces, si usted hace acá, pues no tenemos como forma de revisarlo acá. Tendríamos que hallar la matriz escalonada reducida, pero además Profe, acá no hay forma de revisar. Acá no hay forma de revisar, dame un momento, acá no hay forma de revisar el rango porque esta matriz tampoco está en la forma escalonada. Entonces tendríamos que entrar a hallar el rango, hacer la resta y que efectivamente Q fuera igual a 3. Entonces ahí pues este no sería válido, listo. Sí, ahora sí. profe, yo tenía la duda con esa pregunta, pues nosotros no la hicimos porque no sabíamos en realidad cuántas, él dice que tenemos tres ecuaciones, dice, ¿cierto? Sí, Tres ecuaciones y tantas variables libres, pero no sabemos cuántas variables reales, o sea, no sabemos si por ejemplo eran dos variables, pues para sacar Q, no sabíamos si eran dos variables, tres variables, o sea, si era X, Y, X, Y, Z, X, Y, Z alfa, entonces no podíamos despejar el rango. Yo tenía la duda con esa pregunta. Pues yo sí sabía que había que hacer uno, uno, uno escalonada, pero no sabíamos cuántas variables habían para despejar el rango o si se podía hacer. sí, la idea es que ustedes escribieran precisamente una. Bueno, voy a seguir revisando acá perdón. Sí, la ¿Usted sí idea me era que entiende? sí, o sea, la idea es que ustedes se inventaran el problema. O sea, la idea era inventarse el problema para, pues, acomodar un sistema que cumpliera con esas condiciones. Miremos acá, Listo. Federico, a ver, miremos cómo lo hizo. Miren este. Entonces aquí habría que anexar los ceros, pero bueno.
miren este sistema. Entonces este sistema quedó así. X1 es igual a A. X2 es igual a B. X3 es igual a C. X4 es igual a D y X5 es igual a E. Pero este sistema, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones, perdón, 8 variables. Entonces, 8 variables en total, menos 5 que nos da el rango o el número de pivotes, 8 menos 5 es igual a 3. Entonces nos quedarían 3 variables libres. ¿Cierto? Esta puede ser una configuración que pudieron haber utilizado acá. Es que Esta no me había configuración es entendido, correcta. no tenía claro cómo era eso de si teníamos las variables o teníamos que inventarlas, pero pues listo. O sea, había que inventarse las variables. Exacto. Sí, acá dice, escriba la matriz en forma escalonada reducida de un sistema que cumpla, que tiene 5 ecuaciones y que tiene 3 variables libres. Entonces, y ya sabemos que 3 variables libres, pues, hace referencia a un volumen. Listo. ¿Alguien más considera que tiene correcto el punto 5 para que lo comparta, por favor? ¿O nadie más lo hizo? Creo que ya voy a enviar el mío al chat. Listo. Sí, la idea es que podamos revisar como distintos ejercicios de lo que se estaba pidiendo. Bueno, entonces ahora nos lo va a compartir y ¿alguien más nos va a compartir o del resto de compañeros de equipos entonces no lo realizaron, no lo hicieron de forma incorrecta según eso? Bueno, miremos este ejercicio. Otra forma escalonada reducida. Miren la que nos presenta Sara. Entonces tenemos, en este caso tenemos 5 variables, muy bien. Está en forma escalonada reducida y tenemos el rango que vale 2. Entonces, 5 menos 2 es igual a 3. Esta es otra configuración correcta. Muy bien, este estaría correcto, Sara. Bueno, vamos a mirar acá la de Alejandro. Es una el equipo de Alejandro es una configuración muy similar a la que presenta Sara, en la cual tenemos, bueno, miren que acá hay un cambio. Acá los pivotes están, por ejemplo, en la columna 1 y en la columna 3. Y tenemos efectivamente 5 variables en total, menos 2 que sería el rango o el número de pivotes, y eso nos da como resultado 3 variables libres. Bien, esta también es una configuración válida. Miren que este tipo de ejercicio, por ejemplo, no tiene una respuesta única. Bien, muy bien. Entonces estas últimas 3 son válidas. Si alguien considera que lo tiene también correcto y lo quiere compartir, o pues ya entonces llenamos acá en la rúbrica nuevamente. Correcto 1, incorrecto 0. Bueno, y por último, vamos a hablar del ejercicio 6. Para eso entonces vamos a tener que remitirnos a la tablet. Regálenme un momentico para conectarme desde allí. Alguien que por favor me comparta la matriz que dijimos que íbamos a escribir las columnas no básicas en términos de las básicas. Me comparten por favor el enunciado.
Profe, ya, pues ese sería el 6. Un 6, sí. Séptimo. ¿Cómo? Sexto, sí. Sería el sexto. Sí, el sexto, el de la tarea, el que habíamos puesto de tarea. Para que me... Dicto la, La la fila. matriz. Sí, por Listo. favor. Entonces, fila 1 sería 1, 0, menos 2, 1 y 0. Sí, La fila 2 sería 0, menos 1, menos 3, 1 y 3. sí. La fila 3 sería menos 2, menos 1, 1, menos 1 y 3. Muy bien. Esa era, ¿cierto? ¿O hay cuarta fila? Profe, Sí. sería 0, 9, 0 y menos 12. Pero no falta un número. 9, espera que ya me salí. Un momento. 9, 3, perdón, y Te, menos te- 12. te escucho muy entrecortado. Qué pena. Se fue la señal cuando me estabas dictando la última fila. Ahí me 9. escuchas, sería 0. La primera, 0. En vez del 9, 0. Sí, 3, sí, 9, sí. 0 y menos 12. Listo, ahora sí. Gracias, Juan. Bueno, entonces la idea para poder revisar cuáles son las columnas básicas, la idea es primero hacer el proceso para escalonar. Este proceso no lo vamos a hacer manualmente, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero la idea es que les dije que lo hicieran por medio de un sistemita computacional, aplicaran esas operaciones elementales fila. Si aplicamos esas operaciones elementales fila, puede ser por medio de Wolfram Alpha. Entonces, ¿qué obtenemos? Vamos a hacer acá el ejercicio. Entonces, la Profe, si primera... quiere, se lo dicto. Ah, bueno, gracias, sí, mejor para que avancemos. Entonces, espérate, me devuelvo acá. Listo. ¿Cuál sería? 1, Sí, 0, menos 2, 0 y 1. sí, 0, 1, 3, 0, menos 4. sí. 0, 0, 0, 1, menos 1. Ujú. Y el de abajo quedan todos ceros. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces recuerde la notación. Esta matriz original, antes de escalonar, la llamamos A. Y esta otra matriz la llamamos E sub A. ¿Cuáles son las columnas básicas? Entonces, para este caso, por ahí vi que me mandaron un ejercicio, entonces para que lo tengan en cuenta en la notación. Las columnas básicas son E sub A1 asterisco, E sub A2 asterisco y E sub A4. O sea que las columnas básicas son la 1, la 2 y la 4. Tenemos que escribir la tercera y la quinta columna en términos de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 4. Entonces vamos a empezar con la columna 3. Entonces quedaría que menos 2, 3, 0 y 0 es igual a... En la primera componente está menos 2, entonces acá iría menos 2 y escojo la columna 1,
que es la que tiene el 1 en la primera componente. Luego, hay un 3 en la segunda componente, entonces, más 3 veces la segunda columna, que es la que tiene un 1 en esa componente que tenemos ahí. Y no hay más componentes Profe, una diferentes de 0. pregunta. Sí. No es necesario ponerla en modo de conjunto, ¿cierto? Yo también la puedo poner como es igual a tantas veces. Ah, sí, eso es lo que voy a hacer ya. Entonces, Bueno. sí. O sea, entonces esta columna que es no básica se llama E sub A3 asterisco igual a menos 2 por esta columna que es la columna 1, E sub A1 asterisco más 3 veces E sub A2 asterisco. Pero sabemos que las mismas relaciones que se cumplen para la matriz escalonada se cumplen para la matriz original, o sea que A sub 3 asterisco es igual a menos 2 A sub 1 asterisco más 3 veces A sub 2 asterisco. Eso lo pueden corroborar, no lo voy a hacer acá, ya lo hicimos en clase. Corroborar que esas mismas relaciones que se cumplen para la matriz escalonada reducida se cumplen para la matriz original. Esa era una. Y la otra parte era respecto a esta otra columna que está acá, que es una columna no básica. Entonces sería 1, menos 4, menos 1 y 0 igual a, bueno, me voy a correr un poco hacia la izquierda. Entonces 1, menos 4, menos 1 y 0. Entonces en la primera iría un 1 multiplicado por 1, 0, 0 y 0. En la siguiente iría un menos 4 por la columna que tiene un 1 en la segunda posición, o sea, la columna 2. 0, 1, 0 y 0. Y por último tenemos un menos 1 multiplicado por la columna que tiene el 1 en la posición 3. 0, 0, 1, 0. Entonces me queda que esta columna se llama E sub A5. En función de una vez, no lo pongamos, E sub A1 asterisco menos 4 veces E sub A2 asterisco menos E sub A3 asterisco. Perdón, E sub A4. ¿Cierto? Es la cuarta columna la que es básica. E sub A4. Eso es. Entonces, si sacamos las dos combinaciones lineales, entonces, bien, ponemos un 1 ahí. Si sacamos una de las dos, ponemos 0,5. Si no la sacamos o utilizamos una notación incorrecta, entonces no nos ponemos ahí un cerito. Muy bien, Juan, muy organizadito. Muy bien, a ver, yo veo muy bien, ¿cierto? Veo que está bien, lo que no... Ah, bueno, ya vi que es que el 2 está muy grande. Sí. Te faltó... En el sub A5 te faltó una parte, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos De compartiste. multiplicarla por menos 1. Sí, Ajá, profe. listo. Bueno, entonces en ese caso sería la mitad del punto. Punto Bueno, 5, listo. apreciaciones del ejercicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Si estos ejercicios fueran los ejercicios del examen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿En qué creen que hay que profundizar? ¿Vamos bien? ¿Qué opinan de eso? Porque ya vamos a continuar con
otro tema. Pues por mi parte, Profe, creo que al pues sacar los puntos que teníamos, bueno, la cosa me quedó creo que en 4,5. El único error fue ese último de que no sabíamos si una ecuación, una álgebra, una ecuación era lineal, si era solamente de una ecuación y que eso representaba una recta y que la respuesta era un punto con infinitas partes, pero de no ser por esa, todo está bien. Todos los Ah, temas están bueno, claros de. excelente, muy bien, me alegra eso, muy bien. Em, bueno, ¿alguna otra apreciación respecto al ejercicio? profe, es bacano porque es lo que hemos venido trabajando en las clases con respecto pues a lo que dijiste, que si fuera del examen, yo siento que tenemos como todas las herramientas para hacerlo. Muy bien. A mí, pues personalmente lo que sí me cuesta un poquito es la reducción hacia atrás, pero es porque yo pues geometría la vi ya hace 2 semestres, entonces me falta es como practicarlo, Muy pero de bien, resto, excelente. Entonces, bueno, esa es la idea. La idea es que vamos a aprovechar estos espacios, algunos de estos espacios para, pues algunos de espacios sincrónicos para irnos como revisando y autoevaluando en esa parte. Entonces, hoy vamos a continuar con tema nuevo y la propuesta es que vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que con el ejercicio, ahorita les indico cómo lo hacemos. Entonces, con el ejercicio que hicimos la semana pasada y con este ejercicio de hoy, que se iba a hacer por medio del aula digital, con preguntas similares a las que podrían estar en el examen, con esas dos herramientas concluiríamos ese primer cajoncito de seguimiento del 5%. Entonces, que sea una oportunidad pues también para repasar en una actividad de clase. No se angustie si en este ejercicio de pronto no me interesa más es el aprendizaje, pero si estamos viendo que nos vamos quedados, por decirlo así, valga la redundancia, si quedados en este tema, entonces sí hay que sacarle unos espacios diferentes y unos espacios alternos a los de la clase. Entonces voy a avanzar en la clase, la idea es que nos dé tiempo de hacer el ejercicio, es un ejercicio muy corto de preguntas de selección múltiple que yo estuve, pues que he estado realizando, por acá los tengo, y ustedes puedan también resolverlo y eso nos permita ir en realimentación constante. Vamos a avanzar hoy, de acuerdo a cómo vayamos avanzando, les propongo que hagamos ese ejercicio al final o lo dejamos para el jueves. Ya miramos, dependiendo, como les digo, de cómo vamos avanzando en ese camino, pues, sobre la clase. Bien. Me voy entonces a referir a las matrices. Voy a referir a ese gran conjunto de las matrices. Ya hemos hablado bastante sobre matrices, pero desde el punto de vista de las configuraciones de sistemas de ecuaciones lineales. Pero eso no se refiere, el tema de matrices no se refiere solo a sistemas de ecuaciones lineales, sino que las matrices se refieren a configuraciones de números que están en forma rectangular. Entonces, una matriz también se puede utilizar en programación y uno, pues en las filas acomoda ciertas cosas
y en las columnas acomoda ciertas cosas. O si estamos hablando, no sé, de un nivel de producción y yo quiero organizar los números de diferente manera, o tengo una matriz de admitancia y una línea de transmisión, en fin. Quiero que, a pesar de que ya hemos hablado de los sistemas de ecuaciones lineales referidos, ¿cierto? Referidos a una matriz aumentada, no siempre pues tengamos en mente que esto es solo para sistemas de ecuaciones lineales, sino que además las matrices tienen una configuración. Es una configuración, es una forma de escribir los números. ¿Listo? En una forma rectangular. ¿Cuál es entonces la definición formal que vamos a utilizar para una matriz? Entonces, un momentico, qué pena, que acá se me desconectó algo. Muy bien, entonces, una matriz la vamos a definir como un arreglo rectangular de números. Estos números pueden ser reales o pueden ser complejos. Entonces vamos a tener matrices reales y vamos a tener matrices complejas. Hay diferentes formas de llamar ese arreglo rectangular de números. Generalmente se nombra con una letra mayúscula y una forma de escribirlo es esta, en la cual podemos observar diferentes cuestiones. Entonces, esta es una notación que llamamos la notación indicial. Notación indicial viene de índice. Entonces, A sub IJ hace referencia, la I y la J hacen referencia a la posición de un elemento, donde la I hace referencia a la fila y la J hace referencia a la columna. Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo de esto. Esas posiciones van cambiando de acuerdo a los elementos o de acuerdo a las entradas. Los números que están en una matriz se denominan entradas o se denominan elementos de la matriz. Y M y N son números fijos, esos no cambian y nos dan algo que se llama la dimensión de la matriz. La dimensión. M también va a ser el número de filas y N va a ser el número de columnas. Entonces, M está relacionado con el número de M con el número de filas y N con el número de columnas. Esa es la dimensión. Y la dimensión es fija, no cambia. En cambio, la posición sí cambia de acuerdo a los números que tengamos. Miremos un ejemplo. El ejemplo de una matriz 3 por 2, ¿cierto? Entonces sería una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Notemos que
aquí tendríamos A sub 11, A sub 12, A sub 21, A sub 22, A sub 31, A sub 32. Entonces, a medida que voy avanzando en estas posiciones o en estas entradas que tengo acá, en las entradas de la matriz, pues los números de I y J van cambiando. Entonces en A sub 11, la I vale 1, la J vale 1. En A sub 12, la I vale 1, la J vale 2, y así sucesivamente. Pero la dimensión de esa matriz es fija. Sigue siendo o siempre será una matriz de 3 filas y 2 columnas. Una matriz 3×2. Resulta que hay diferentes clasificaciones para esas matrices que están en función de la configuración que tengamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas clasificaciones? Profe, Sí, es la matriz cuadrada. Esas que usted está hablando ahí, o no entra entre exacto. esas clasificaciones. Sí, sí entra. Una de ellas es la matriz cuadrada, exacto. Entonces, la primera clasificación es una matriz fila. Una matriz fila es una matriz de tamaño, o de dimensión uno por m. Entonces sería algo así como, si la tuviéramos en notación indicial, sería algo así como A sub ij de 1 por m. Para hacer un ejemplo de matriz fila, una matriz fila perfectamente puede ser una matriz que tenga estos componentes, -1, 2, 3 y 4. O sea, un vector de Rn, puede ser una matriz fila, sí, ¿cierto? Sí. Cuando lo podemos escribir como una fila o lo podemos escribir como una columna. O sea que los vectores son un caso particular de las matrices, o podemos decir que las matrices son también un conjunto de filas o un conjunto de columnas. Esa podría ser otra definición de las matrices. Entonces, si escribimos eso, aquí acuérdese, lo voy a poner acá más grande, 1 por m, es lo que dice acá. ¿Cuál sería el caso de la matriz columna? Entonces, el caso de la matriz columna es una matriz de tamaño n por 1. ¿Cierto? Podría ser una matriz que llamemos una matriz columna. En este caso, vamos una matriz B, podría ser la matriz -2, 0, 4 y 5. Algo así. Matrices fila y matrices columnas, que son esos mismos vectores de Rn que estaríamos revisando. En el caso de las filas serían vectores de Rm o Rn, como usted lo quiera llamar, y en el caso de columnas sería, en este caso que dibujamos acá, R4. Entonces uno puede tener una matriz en términos de un conjunto de filas o de un conjunto de columnas. ¿Listo? Bien.
La tercera, como decía Alejandro, la tercera clasificación hace referencia a la matriz cuadrada. En una matriz cuadrada ocurre que M es igual a N. O sea que se tiene la misma cantidad de filas que de columnas. En este caso, en notación indicial, generalmente ya no ponemos afuera de los corchetes M por N, sino simplemente N. Entonces, cuando aparece un subíndice solamente, quiere decir que esa matriz es cuadrada, porque no tiene, digamos, no tiene cambio entre filas y columnas. Entonces no es necesario poner 3 por 3, sino simplemente se pone el 3. Y en este caso es usual que hablemos de orden. No tanto de dimensión, sino que hablemos de orden. Entonces a uno le dicen una matriz cuadrada de orden 3. Entonces ya sabemos que es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Matriz cuadrada de orden 3. 3 filas y 3 columnas. Perdón. Bueno, ahí entonces hablaríamos de orden y no tanto de dimensión. Ejemplo de una matriz cuadrada podría ser esta matriz E. Menos 1, 3, 5, 0, 2, 1, 4, 3, menos 1. ¿Cierto? Es una matriz cuadrada de orden 3. Tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Esa es otra clasificación importante de esos arreglos que estamos viendo. Cuarto, una matriz que sea diagonal. Entonces, cuando una matriz es diagonal, si A es cuadrada, y todas sus entradas no diagonales, o sea, cuando I es diferente de J, son 0. Profe, ¿cómo así que cuando I es diferente de J? Si hacemos el esquema, por ejemplo, de una matriz 3 por 3, tenemos esto. A sub 11, A sub 12, A sub 13, A sub 21, A sub 22, A sub 23, A sub 31, A sub 32, A sub 33. Notemos que en la diagonal la I es igual a la J. Recuerde que la I y la J sí van variando de acuerdo a la posición. Y M y N son valores constantes porque hacen referencia a la dimensión. ¿Qué nos está diciendo acá? Una matriz es diagonal si los otros elementos que no son los verdes, o sea, las entradas, los elementos no diagonales son 0. Entonces, un ejemplo de una matriz diagonal es precisamente 2, 1, menos 1, y el resto de elementos son 0. Entonces, eso que vemos ahí es una matriz diagonal. Profe, pues siempre entonces sería una escalonada reducida o una escalonada que todavía le falta reducir, pero que sea cuadrada. Sí, digamos que
Aquí ya no hablamos pues tanto de escalonada reducida, pero sí es muy similar a la forma, ¿cierto? A la forma en la que queda em, esta matriz. Hay una de las formas que ya la vamos a ver, que es la identidad, y esa sí es a la que llegamos generalmente cuando un sistema tiene solución única en su forma escalonada reducida, que es la matriz identidad, que ya Profe, vamos para allá. y la otra dirección también sería diagonal? No, en la otra dirección ya no sería diagonal, porque mira que bajo esta definición, en esa otra dirección, la i no es igual a la j, ¿cierto? Entonces ya no hablaríamos de diagonal. Hablamos de diagonal es cuando la i sea igual a la j. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de Profe, una matriz. Sí, y en esta parte de la matriz diagonal no vamos a trabajar con matriz diagonal principal y secundaria. Solamente va a ser esta forma diagonal. sí, generalmente esta es la que más utilizamos precisamente porque es la que utilizamos para dar solución a, a sistemas de ecuaciones lineales. Resulta que clasificaciones de matrices hay muchas, dependiendo de lo que uno quiera. Por ejemplo, hay matrices dispersas, hay matrices elementales, o sea, clasificaciones de matrices nilpotentes y idempotentes, bueno, que la vamos a ver, simétricas, antisimétricas, hermíticas, antihermíticas, o sea, hay una clasificación muy grande. Entonces nos vamos a quedar como con las que nos sirven y las que nos ayudan en los métodos de solución. Generalmente vamos a trabajar es con la diagonal principal, que es esta que estamos definiendo acá. Como les digo, en las que i es igual a j, o sea, en la que el número de la fila en esa posición es igual al número de columna. Bien, tenemos otra que es la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz diagonal en las que o en la que todas las entradas diagonales son iguales. Ejemplo, que se cumple que es una matriz también cuadrada. No, aquí se me fue. Se cumple que es una matriz cuadrada. Es además de una matriz cuadrada, una matriz diagonal, pero todos los elementos de la diagonal son el número 2, en este caso, son iguales. Un caso particular de la matriz escalar que es muy importante es la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad hace referencia así que en una matriz escalar el escalar de la diagonal es 1,
se denota I sub n y se llama matriz identidad de orden n. Va a ser muy importante esto más adelante, ¿cierto? Entonces es una matriz escalar, el escalar de la diagonal es 1, se denota como I sub n y se llama matriz identidad de orden n. Entonces, si nos preguntaran cuál es la matriz identidad de orden 3, una matriz que tiene 1 en su diagonal y los demás elementos son 0. Y así podríamos escribir la matriz identidad para cualquier orden, ¿cierto? En este caso, pues tenemos orden 3. Orden 3. Algunos comentarios importantes, entonces el primero es nota. Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño o dimensión, ¿cierto? Como lo definimos, y sus entradas o elementos correspondientes y sus entradas, entre paréntesis, elementos correspondientes son iguales. Son iguales. Muy bien. Dos matrices son iguales y tienen el mismo tamaño y sus entradas o elementos correspondientes son iguales. Ahí tenemos una clasificación inicial de matrices. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para ver si... bueno, me falta una clasificación. Quiero que la hagamos de una vez. Vamos para la 7. La matriz triangular. La matriz triangular superior. Para la matriz triangular superior, quiero que revisemos el caso de una matriz general. Entonces tenemos A sub 11, A sub 12. Vamos a poner A sub 13, A sub 1n. Acá tenemos A sub 22, acá tenemos A sub 23, A sub 2n, acá tenemos A sub 33 y acá tenemos A sub nn. Ojo, para que una matriz se pueda definir triangular, lo primero es que sea una matriz cuadrada.
Y acá tenemos a sub 12, acá tenemos a sub 13, perdón, a sub 21, a sub 21, a sub 31, a sub 32, a sub 31. Bueno, es bastante complejo acá a veces colocar estos numeritos tan chiquitos. Pero no quería como traerles presentación porque me gusta más hacerlo así. Pero bueno, lo voy a tratar de hacer acá en un esquemático, muchachos, para que lo veamos mejor. Aquí está mucho mejor, hice una búsqueda acá rápida para que lo revisemos. Miremos cómo es una matriz triangular, que es a lo que iba. Mire, cojamos este ejemplo, que realmente ya estaba ahí con los... Miren, tenemos esta que es una matriz triangular superior. A lo que iba con la escritura de los subíndices es lo siguiente, y es, estos que estoy señalando de amarillo, ya sabemos que son los elementos de la diagonal. En esos elementos de amarillo, tenemos que I es igual a Superior, J. ¿cierto? Sí. Ujú. O sea que los valores diferentes de 0 van arriba. Al contrario, eso sí, los diferentes de cero van arriba. Pero lo que quiero que revisen es en estos subíndices qué está pasando. ¿Cuál es la relación entre I y J? Entonces notemos que en estas posiciones que estoy señalando de rojo, resulta que si notan, la I siempre es menor que la J. Entonces acá, por ejemplo, tenemos A sub 12, A sub 13, A sub 14, A sub 24, A sub 34. ¿Qué tenemos allí? Allí lo que tenemos es que la I es menor que la J. Mientras que en el otro panorama, donde está este triángulo, ¿qué sucede? Sucede que la I es mayor que la J. Entonces, por ejemplo, acá estaría A sub 21. La I es mayor que la J. Acá iría A sub 31. La I es mayor que la J. Acá iría A sub 32. Entonces la I mayor que la J. Entonces, para definir esto, simplemente en una matriz triangular superior, podemos escribir que cuando I es mayor que J, entonces los A sub i J, que hacen referencia a los elementos de esa matriz, son iguales a 0. Alguien se podrá preguntar, profe, ¿es posible que algunos elementos de la diagonal también sean 0? Sí, es posible, pero que los elementos que están en ese triángulo, se llama triangular, debajo de la diagonal, o sea, cuando dice A mayor que J, esos elementos tendrán que ser 0. Ese es el caso de una matriz triangular superior. Si quieren, démonos un espacio ahí
para escribir ese esquema. Bien, miremos si encontramos acá un esquema, pero ya se imaginarán ustedes, ¿cierto? Para triangular inferior. Acá hay algunos ejemplos. Busquemos uno para triangular inferior. Mírenlo acá. Damos un recorte y hagamos el mismo análisis. En una matriz triangular inferior, nuevamente. Entonces, los que están en la diagonal son I igual a J. Los que están debajo de la diagonal, notemos que la I es mayor que la J en esas posiciones. Y los que están por encima de la diagonal hacen referencia a cuando la I es menor que la J. Entonces, en este caso, para una triangular inferior, cuando I es menor que J, la sub IJ es igual a 0. Esa sería triangular inferior y triangular superior. Muy bien. ¿Son claras esas clasificaciones? Quiero que nos vamos a revisar las tareas del curso, lo que tenemos acá, ya lo habíamos visto. Entonces tenemos unas tareas de repaso. Quiero que las miremos rápidamente. Les recuerdo que la primera es de geometría. Hablamos de una tarea 2 de aplicaciones. Esto es un trabajo que ustedes deben ir revisando. Hablamos de una tarea 3 de reducción Gauss-Jordan. Hablamos de una tarea 4. También acá hay una aplicación que es la 2. Y un tema de diseño de coeficientes, que esto ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Muy bien. Una tarea 5 que les dije que la dejáramos en stand-by hasta que veamos un tema muy interesante de cadenas de Markov, por ahí en 20 días. Tenemos una tarea 6 de números complejos. Más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer con esta parte. Y tenemos esta primera matriz, esta primera tarea, perdón, que va a ser de matriz. ¿Qué quiero entonces que revisemos en esta parte de la clase? Quiero que revisemos el punto número 1. Entonces dice, escriba la forma detallada de la matriz A igual a sub IJ que pertenece, esta es una forma de describir el conjunto de las matrices que es R a la 4 por 5, o sea que nos están diciendo que nuestra matriz A es una matriz que tiene 4 filas y que tiene 5 columnas.
con sus componentes como se describen a continuación. Entonces nos están dando A sub ij igual. Nos están diciendo, vea, cuando la I es mayor que J, en esos entradas, en esas posiciones que se cumple eso, sume las dos. Sume la I y la J. Y eso le va a dar como resultado el elemento que tenemos allí. Después, cuando la I es igual a la J, entonces el elemento será el resultado de hacer esta operación. Menos 1 a la I por J. Y cuando la I es menor que la J, tome el elemento o el número de J, multiplíquelo por 2 y réstele 1. Entonces la idea es que si entendimos la notación indicial de matrices, la idea es que hagamos el ejercicio número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dan la matriz en notación indicial para que usted la reescriba, para que la escriba cuáles son los elementos, o sea, que entregue esa matriz que tiene esos componentes, tiene 20 componentes, entregue cuáles son esos componentes dadas esas condiciones. Entonces la idea es que le vamos a pensar unos 4 minuticos, por favor, a este ejercicio. Es el ejercicio número 1 de la tarea 7. Ya deben haberle trabajado a la 2, a la 3, a la 4, por lo menos. La 6 la vamos a dejar ahí porque vamos a hacer un trabajo especial con números complejos. Entonces vamos a revisar por favor este ejercicio en un momento. Voy a ir haciendo acá el esquema con calma de la matriz. La idea es que usted también ahí en su casa esté haciendo lo mismo, obviamente más rápido, ¿cierto? Esté haciendo este proceso. Es una buena forma y es escribir la matriz en forma genérica, o sea, en términos de unas posiciones que no conocemos, A sub 11, A sub 12, A sub 13, pero que ya conocemos cuál es la dimensión, cuál es el tamaño de esa matriz. El tamaño de esa matriz es 4×5. Y lo próximo que puede hacer es ir señalando cada una de las condiciones que aparecen ahí. Es decir, señale cuáles de estos elementos son en los que se cumple que I es mayor que J. Señale cuáles de esos elementos son en los que se cumplen que I es igual a J. Y señale cuáles de esos elementos es donde se cumple que I es menor que J.
Una vez ya los tenga señalados, pues puede reemplazar los valores que le piden y hallar las posiciones. Si alguien tiene alguna respuesta, obviamente, pues la idea es que no miremos el solucionario en este punto, sino que lo hagan como ustedes crean, por favor, para que la comparta por el chat. Bueno, muy bien. Una buena idea, pues a mí generalmente me gusta, es trabajar esto con colores. Entonces, por decir algo, vamos a partir esa matriz en varios sectores. Digamos que un sector en el cual la I es mayor que la J. Si ustedes revisan esta componente, esta y esta, en esas componentes sucede eso, sucede que la I es mayor que la J. Vamos a hacer lo mismo con I mayor que J. Entonces, en esta componente, en esta componente, en esta componente y en esta componente, tenemos que la I es menor que la J. Es igual a la J, perdón. Y en las demás, en las que no quedaron subrayadas, entonces se cumple que la I es menor que la J. Entonces la idea es que basados en esto, construyamos cuál vendría siendo nuestra matriz A. Entonces tenemos que A es igual a. Miremos. Podemos empezar con lo amarillo, que nos dice que para hallar esa componente, cuando la I mayor que J, pues sumamos I con J. Entonces, en A sub 21, 2 y 1, eso nos daría 3. En A sub 31, eso nos daría 4, 3 más 1. En A sub 41, eso nos daría 5. En A sub 32, eso nos daría 5. En A sub 42, eso nos daría 6. Y en A sub 43, eso nos daría 7. Listo, vamos con los rojos. En los rojos, la I es igual que la J. Entonces nos aparece menos 1 a la I por J.
En el caso de A sub 11 sería menos 1 a la 1 por 1. Eso nos da menos 1. Rojo, menos 1. En A sub 22, entonces tendríamos menos 1 a la 2, eso nos da 1, multiplicado por 2, eso nos da 2. En A sub 33 tenemos menos 1 a la 3, eso nos da menos 1, multiplicado por 3 nos da menos 3. Y por último, A sub 44, entonces menos 1 a la 4 es 1, multiplicado por 4 nos da 4. Voy a señalar este sector que ya hicimos de amarillo para que sepamos que hicimos referencia a esa fórmula. Y la otra es 2 por J menos I. Entonces empecemos con A sub 12. Recuerde que en A sub 12 la I sería 1 y la J sería 2. Entonces, 2 por 2, 4, menos 1, eso nos daría 3. 2 por 3, 6, menos 1, eso nos daría 5. 2 por 4, 8, menos 1, eso nos daría 7. 2 por 5, 10, menos 1, eso nos daría 9. Bien, voy para A sub 23. Acá la J vale 3 y la I vale 1, entonces sería 2 por 3, 6, menos 2, 4. En la siguiente, 2 por 4, A sub 24, 2 por 4, 8, menos 2, 6. La siguiente, 2 por 5, 10, menos 2, 8. La siguiente, A sub 34, entonces la I vale J, la I vale J, no. La I vale 3, la J vale 4. 2 por 4, 8. Menos 3, 5. A sub 35. 2 por 5, 10. Menos 3, 7. Y por último, A sub 45. 2 por 5, 10. Menos 4, 6. Entonces, esta es una forma de estructurar, de escribir de forma detallada una matriz cuando nos dan esa matriz con sus componentes. O sea, nos dan esa matriz en forma de notación indicial. Bueno, ustedes sabían que yo les he contado que yo generalmente doy clase en la Escuela de Administración y Negocios y en ingenierías. Llevo más en ingenierías que en administración. Ya llevo como unos 5 años en ingeniería. Es usual, no es la generalidad, pero es usual que los estudiantes de ingeniería son un poco menos expresivos. No sé, pues lo he revisado respecto a los de administración. Mi invitación es a que si tienen dudas, pregunten cuando no entiendan algún proceso. O sea, yo espero ser muy claro como en lo que les estoy diciendo, como en todo el tiempo, pero yo diría que una clase que a veces, pues ustedes saben que las de lineal conmigo sí son como extensas. A veces nos vamos la hora y 45, a veces la hora y 50, a veces no, pero me parece poco usual que no haya ninguna pregunta a veces como de ninguna parte del proceso. Entonces, bueno,
Eso puede ser algo muy bueno porque me están entendiendo todo, pero también puede ser algo negativo porque pues les da pena preguntar. Entonces, no les dé pena preguntar si tienen alguna duda en este curso. Este es un curso que pues tiene un desarrollo temático bastante extenso, como lo han visto, y cierta cantidad de teoría que se va pues como acumulando. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería que revisáramos de matrices en esta primera clase. Que entendamos qué es una matriz, que entendamos que hay clasificaciones de matrices y que sepamos manejar esta notación indicial. Eh, para que no lo hagamos de afán y ustedes tengan la oportunidad de prepararse un poco, entonces vamos a dejar la actividad para el próximo jueves. ¿Listo? La idea es, les voy a dejar una pequeña tarea por el chat que consiste en revisar cómo se suman dos matrices, o sea, revisar la adición, la operación de adición entre matrices y sus propiedades. La operación de multiplicación por un escalar y sus propiedades. Y la operación de transposición de una matriz y sus propiedades. Esa es la tarea. Ir analizando y revisando cómo se suman dos matrices y qué propiedades hay ahí. Cómo se multiplica por un escalar una matriz y qué propiedades influyen allí. Y cómo se transponen matrices. Listo. Entonces la idea es que hasta transposición de matrices es el parcial número 1. Entonces mi idea es el jueves, como ustedes ya han leído, así como lo hicieron con las formas escalonadas, que pues fue un trabajo bueno ahí, de esa misma manera la idea es que ustedes revisen estos conceptos, cómo se suman dos matrices, cómo se multiplica por un escalar una matriz y cómo se transponen matrices y que vengan ustedes con un listado de propiedades. Y trataré yo de llegar hasta conjugada de una matriz. Hasta ahí iríamos entonces con el primer examen, hasta lo que vamos a ver ese día. Y en una parte de la clase, entonces, les voy a habilitar una actividad de selección múltiple por medio de un curso alterno que yo tengo en el aula digital. Yo les indico bien cómo ingresan para que puedan hacer un ejercicio evaluativo similar a lo que hemos venido trabajando. O sea, estos ejercicios son más bien de repaso para ese parcial que vamos a tener pronto. Entonces la idea es, vamos a enfocarnos el jueves en esta tarea, en hablar sobre esas propiedades y nos vamos a enfocar a hacer el ejercicio que va a complementar esto que ustedes pues realizaron con sus equipos. Una petición entonces, por favor envíenme al correo, uno por equipo, me envía la rúbrica. Yo ese día descargué la asistencia. Obviamente, pues en esa rúbrica no debe haber nadie que no haya asistido ese día a clase, listo. Solo las personas que yo nombré en clase y que efectivamente hicieron la actividad. Y la próxima clase el jueves, entonces, esperamos dar una clase, una parte teórica solucionando esta tarea y hacemos la segunda parte de esta actividad, que sería algo así como una actividad de clase 2. Bien, entonces por hoy vamos a dejar hasta ahí. Se cumple entonces el objetivo que tenía para la clase y nos estaríamos entonces conversando el día jueves. Listo, que estén muy bien y una feliz tarde para todos. Profe, Igualmente, gracias. profe. Feliz tarde. Está bien. Hasta luego, que estén muy bien.
Profe, es que se me trabó casi al final lo de la rúbrica. Tenemos que enviársela ahorita. Sí, me la manda uno por equipo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, gracias a ustedes. ¿Al chat o al correo institucional? Al correo institucional, por favor, sí, para que no se me llene como tanto. A veces el chat sí. Acá se los voy a poner nuevamente. Juan S.Par. Listo.